Y lo primero que quiero que entendamos es que el caso de Vicentín no debería ser leído pura y exclusivamente desde la lógica de Vicentín, porque esa es la trampa. Es decir, particularizar la situación. Lo que hay que entender acá es que estamos frente a un problema muchísimo más grande. Estamos en una situación de un ataque sistemático contra los derechos de propiedad. Hay un avasallamiento, hay una supresión sistemática de la propiedad privada. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender la lógica de Vicentín en el agregado y no en el caso puntual? Porque existe un ataque sistemático contra la propiedad privada. Y ese ataque sistemático, acorde al Tratado de Roma, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando se va por los derechos de tercera generación, eso está muy bien explicado en el nuevo libro de el doctor Ricardo Manuel Rojas, una obra de arte, recomiendo fuertemente, que además lo escribió con una economista venezolana explicando el caso venezolano, cómo, digamos, hubo un ataque sistemático a la propiedad privada y terminó con lo que es Venezuela. ¿Por qué, digamos, esto constituye, este ataque sistemático contra la propiedad privada, un delito de lesa humanidad? Concretamente, los liberales reconocemos tres tipos de derechos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Naturalmente, sin el derecho a la vida, digamos, los otros dos derechos no existen. Entonces, el punto es, ¿por qué el ataque sistemático sobre la propiedad privada constituye un delito de lesa humanidad? ¿Por qué? Porque cuando ustedes están siendo atacados en la propiedad, si ese ataque sobre la propiedad es lo suficientemente profundo como para dejarlos sin medio de sustentación, ustedes se van a enfrentar a dos situaciones. Por un lado, resistirse al accionar del Estado y, como consecuencia de ello, morir de hambre. Es decir, que en el fondo el Estado los está asesinando, empujándolos al hambre. Es decir, eso es un asesinato premeditado desde el Estado, a punto tal de quitarle la comida. A ver, fíjense el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, sí, hay un puente en el cual le dejaban alimentos para que los venezolanos, que en promedio han perdido 10 kilos, pudieran alimentarse. Sin embargo, el gobierno de Maduro, ¿qué hizo? Lo bloqueó. O sea, hay un plan sistemático. Y la otra alternativa es que ustedes se conviertan entonces en esclavos del gobierno. Entonces la esclavitud también es un delito de lesa humanidad. Hipótesis que hoy se ve reconfirmada con el nuevo grupo de intelectuales del gobierno que, digamos, es la vieja carta abierta más Zaffaroni, proponiendo avanzar hacia el comunismo. Entonces, fíjense, digamos, esto ya, digamos, es algo más profundo que el solo caso de Vicentín. ¿Por qué? Ejemplo, miremos la cuarentena. La cuarentena, digamos, no solo está cercenando nuestra libertad de transitar, sino que además está cercenando el uso de la propiedad privada. Es decir, si ustedes son una empresa, ustedes no pueden operar, ustedes no pueden producir. El Estado unilateralmente determinó que sus ingresos sean cero. Al ser sus ingresos cero, además el Estado los obliga a pagar impuestos. Es decir, como dijo Alberto Fernández, no, la nuestra no se toca. Lo menciono porque el primero que atacó a esa situación fue el diputado Waldo Wolf. Y obviamente que le cayeron con toda la violencia y le dijeron un montón de cosas. Pero no solo eso, además obligaron a mantener la cantidad de empleados y mantener los salarios, es decir, mantener la nómina salarial. De esa manera se genera
un estrés financiero muy fuerte sobre una empresa. Suponga que una empresa, no sé, tiene un margen de 10% neto de impuestos. O sea, ustedes tienen 100 de ingresos, le quedan 10. Imagínense que les hacen cero los ingresos. ¿Cómo pagan los 90 de costo? No los pueden pagar. Entonces le generan un desbalance financiero que dejan a la empresa al borde del colapso. Una vez que hacen eso, ustedes empiezan a comer el capital, pero llega un momento que si se agotan el capital no pueden hacer más nada. En ese contexto, que ya no pueden hacer más nada, ¿qué es lo que hace el gobierno? Una vez que te rompió las piernas, te ofrece las muletas. Entonces dice, bueno, acá te voy a prestar plata, pero no te dice las condiciones. En cambio, una vez que ya te dio la plata, ahora te dice que te va a expropiar las acciones porque van a ir contra las tenencias accionarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te están expropiando, sí, pero además lo que es importante notar es que te dejaron sin medio de sustentación. Y ahora, digamos, entonces, o entregás tu empresa porque te cambiaron las condiciones de juego en el medio, o alternativamente vas a la quiebra y no tenés con qué vivir, no tenés con qué comer. Y esto es un plan sistemático. Esto digo, a ver, ayer, frente a las manifestaciones en contra del avance sobre Vicentín, ¿cómo responde el gobierno? Ahora, más cuarentena, más encierro, más quiebras. 15.000 empresas cerraron en el mes de abril. Por lo tanto, digamos, esto es un plan sistemático. O sea, si a eso le sumamos 167 impuestos, donde además, digamos, quieren con el impuesto patria, ¿sí? O, digamos, o sea, el impuesto a los ricos, ¿sí? Digamos, además, 69.000 regulaciones. Por ejemplo, ¿qué hacían en Venezuela? Le pedían a alguien que justificara su patrimonio y lo tenía que hacer desde el año 1800 no sé cuánto, ¿sí? No sé si era 1840, digamos, algo así. Y además, se lo pedían en 15 días. O sea, algo que era imposible cumplir. Por lo tanto, a la postre los expropiaban. Entonces, fíjense, la sumatoria de no dejarlos producir, quebrar las empresas, ponerlos de rodillas frente al Estado, frente a la supuesta ayuda, después la intención de expropiar. No solo eso, las regulaciones. Fíjense, digamos, lo que cobra un sojero. 42 pesos cobra por dólar y tiene que salir a pagar insumos a 120. No solo eso, la inflación es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la inflación es un impuesto no legislado. O sea, se supone que, digamos, por algo el presupuesto se vota en la Cámara de Diputados, porque es el concepto de el impuesto inflacionario, ¿sí? Es un impuesto no legislado. Pero además, si ustedes se quedaran en pesos, ¿sí? Van a tener patrimonial que de vuelta va contra su base de sustentación y por ende, digamos, quiebran y por ende se empobrecen. Por lo tanto, constituye un delito de lesa humanidad. Es tremendo. Y además, como si todo esto fuera poco, les ponen controles de capitales. ¿Para qué? Para que ustedes no puedan esquivar el impuesto inflacionario. O sea, ¿acaso ustedes no pueden decidir en qué, si se ganan la plata honesta, no pueden decidir en qué gastarla?